Charlas con Café, se denomina este programa, en la cual estaremos hablando con la doctora invitada muy especial, Miriam Rengel. Precisamente pues la charla de hoy se denomina Entre el Sol y los Gigantes. Este es un programa diseñado y ejecutado desde el Planetario de Medellín, el Parque Explora, al cual le damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, y también a nuestro patrocinador Bancolombia, que nos permite, digamos, con su apoyo, seguir llevando la ciencia, la cultura y en particular la astronomía de esta manera, ¿no? Este mes de julio ha sido un mes sumamente nutrido en fenómenos astronómicos, y precisamente el día de hoy estamos, digamos, en la posición más cercana prácticamente al planeta Saturno, se denomina la oposición de Saturno. La semana pasada ocurrió la oposición de Júpiter, el 14 de julio, de tal manera que en menos de una semana hemos tenido dos, por decirlo, encuentros cercanos con los gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno. También tenemos el cometa F3 Neowise, que ya engalana nuestro cielo desde hace varias semanas. Ya ha sido posible verlo por primera vez aquí en Colombia, y ya en estas latitudes ecuatoriales desde el día de ayer. Ya ruedan por las redes hermosas fotografías de diversos astrofotógrafos. Y con motivo de hablar sobre este fenómeno de la oposición de los planetas y el cometa Neowise, que quisimos invitar a una destacada invitada, investigadora de larga experiencia, la doctora Miriam Rengel. Vamos a saludarla. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Hola, Enrique. Saludos a toda la audiencia. Quería agradecerles por la invitación para compartir con ustedes esta charla, y para mí es un grato placer acompañarles hoy y poder discutir con ustedes en charlas en el café. Muchísimas gracias, y de nuevo queremos expresar nuestro agradecimiento por tu apoyo, tu colaboración en participar en este ciclo de conferencias, en estas charlas que hacemos regularmente. Los invito a que no dejen de consultar la programación de actividades muy frecuentes del Planetario de Medellín y el Parque Explora, en la cual pues, podrán conseguir gran cantidad de temas de astronomía. Vamos a conocer un poquito sobre la experiencia académica de la doctora Miriam Rengel. Ella es astrofísica, realizó su licenciatura en física en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, y la maestría en física fundamental en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, con la tesis en el Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco José Duarte, el CIDA, de Mérida. Obtuvo su doctorado en astrofísica en el año 2004 en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania, con una tesis realizada en el Observatorio Estatal de Turingia, en Teutoburg, en Alemania. No sé si se pronuncia así, tú me corregirás. Bien. Durante sus estudios, ella llevó a cabo estancias doctorales, postdoctorales, y ha realizado investigaciones en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y en el Observatorio Europeo Austral. Desde el año 2005 conduce investigaciones en el Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar en Gotinga, y es experta en atmósferas planetarias. Tiene vasta experiencia en observaciones desde la Tierra y del espacio, y en ciencia e instrumentación con misiones espaciales, como por ejemplo la misión Herschel, Rosetta, y la exploradora de luna helada desde Júpiter, JOLTS, por sus siglas en inglés, que será lanzada en el año 2022. De esta manera, sin más preámbulo, vamos a escuchar a la doctora Miriam Rengel, que nos va a deleitar con sus conversaciones en torno a Júpiter, Saturno, el cometa Neowise. Adelante, Miriam. Déjame permitir la pantalla. Ok. Ya tienes la posibilidad para que compartas Voy a pantalla. compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias por la introducción, Enrique, a ti y al Planetario Medellín por la invitación, y al Parque Explora. Para mí es una gran satisfacción poder conversar con ustedes hoy sobre el Sol y los gigantes, o entre el Sol y los gigantes. Para darles un esquema de lo que les voy a conversar, no puedo continuar con mi presentación. Un momento, por favor.
Ahora sí. Les esbozo sobre lo que les voy a hablar en la charla. Voy a empezar con una breve introducción sobre los planetas Júpiter y Saturno y la circunstancia de la oposición que está ocurriendo durante el mes de julio del 2020. Voy a reportar recientes descubrimientos sobre estos dos planetas y sus atmósferas y voy a compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia con las misiones en las que trabajé y con las que trabajo con respecto a estos planetas, y voy a concluir con una breve charla sobre el cometa Neowise. Como Enrique comentó anteriormente, Júpiter y Saturno son los grandes protagonistas planetarios del cielo del mes de julio. ¿Por qué son ellos los grandes protagonistas de este mes? Bueno, ellos están en oposición planetaria. ¿Qué significa una oposición planetaria? Eso significa cuando el Sol, la Tierra y el planeta se encuentran alineados. Eso significa que la distancia entre el planeta y la Tierra es mínima. Opuesto a ese concepto está lo denominado conjunción. ¿Qué es lo opuesto? Cuando la distancia entre el planeta y la Tierra es máxima. Entonces, ¿qué ocurre durante una oposición? El brillo y el tamaño aparente en el cielo es el mayor posible. Y como ustedes lógicamente evidencian, durante oposición las observaciones son favorables. Cuando me refiero a las observaciones favorables, son las observaciones que realizamos en el óptico, en ondas electromagnéticas en el visible. ¿Cuándo ocurren esas oposiciones? Bueno, la oposición de Júpiter ya ocurrió y ocurrió el 14 de julio del 2020. Las oposiciones de Júpiter ocurren relativamente frecuente cada 399 días. La oposición de Saturno es exactamente el día de hoy, el 20 de julio del 2020, y también ocurren con mucha frecuencia, ocurren cada 378 días. Aquí les quería compartir una bella imagen que nos envía Christopher Go desde Filipinas, en el cual se muestran bellamente y hermosamente las imágenes de Saturno, donde se observan los anillos, se observan las bandas en el planeta y se observan las diferencias. Esto ocurrió el viernes pasado, la toma de estas imágenes, y se nota que la diferencia en el tiempo, en la parte norte, hay tormentas. Entonces, como hoy es el día de la oposición de Saturno, les deseo a toda la audiencia y a todos ustedes el feliz día de la oposición de Saturno 2020. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿dónde podemos observar a Júpiter y Saturno en julio del 2020? Esa es una pregunta muy frecuente y la respuesta es muy sencilla porque son muy brillantes. Los podemos observar al oscurecer. Como son tan brillantes, Júpiter más que Saturno, los podemos observar a simple vista. Si también desean, con binoculares o con telescopio. Tienen que observar en la dirección sureste entre las constelaciones de Sagitario y Capricornio, como están aquí. Por supuesto que las observaciones dependen de dónde estamos localizados, dependen de la topografía de la ciudad donde nos encontremos, dependen de las condiciones climáticas, pero si tenemos un poquito de suerte donde estamos ubicados y de las condiciones climáticas, podemos observar muy bien a Júpiter y a Saturno en oposición. Me han preguntado varias veces si nada más los podemos observar durante los días de oposición. La respuesta es no. Los podemos observar varios días antes y después, digamos, entre las 2 semanas. Pero el día que ocurre la oposición, por supuesto, es el día donde están mucho más brillantes comparado con los otros días. Pero sí, hoy no lo pueden observarlo mañana o pasado mañana, por ejemplo. Ahora vamos a conversar un poco sobre Júpiter, con más detalle, sobre lo que sabemos de Júpiter. ¿Qué sabemos? Las 3/4 partes
de la composición de Júpiter consiste en hidrógeno y la cuarta parte consiste en helio. También contiene una pequeña parte de vapor de agua, amoníaco, benceno y otros hidrocarburos, y también hay otras trazas de especies como por ejemplo el oxígeno. Su masa es un poco menos de 2 veces 10 a las 27 kilogramos. Eso es un planeta muy, pero muy masivo. Les comento aquí, también me han preguntado en muchas oportunidades qué diferencia hay entre, por ejemplo, Júpiter y una estrella en la que se genera fusión en el centro de ella. Bueno, hay un límite para que se empiece un planeta o una estrella a generar fusión. Necesitamos un límite que tiene que ser mayor, alrededor de 13 masas de Júpiter. Entonces, todo lo que es menor a esa masa no genera fusión en el núcleo y se consideran entonces planetas. Dentro del sistema solar, este es el planeta más masivo de todos, como bien saben ustedes, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de Júpiter? Bueno, es bastante grande, 143.000 kilómetros de diámetro. Tiene muchas lunas, 79. Las más importantes es Io, Ganímedes, Calisto y Europa. Posee una mancha roja, es bastante grande, de 24.000 kilómetros. Esta gran mancha roja se descubrió en el siglo XVII y consiste en una enorme tormenta. Es un remolino gigante que se mueve contrario a las agujas del reloj. También que sabemos de Júpiter que posee un fuerte campo magnético. Ese campo magnético es el más fuerte de todos los planetas en el sistema solar y es tan grande que en los polos, por ejemplo, puede llegar a ser mucho más grande, a 20.000 veces el campo magnético de nuestra Tierra. Todas estas características hacen a este planeta muy interesante. Todo lo que sabemos de Júpiter viene de observaciones y además de eso de modelos. Aquí les muestro un listado de las astronaves que han estudiado a Júpiter. La mayoría de ellas han sido por sobrevuelos. Ha sido solo un orbitador que ha penetrado y observado directamente la atmósfera, que fue Galileo, la astronave, en el año 1995 hasta el 2003. Actualmente existe también Juno, desde el 2016 arroja datos maravillosos sobre este planeta y hay misiones planetarias dedicadas en el futuro. Uno es las lunas heladas de Júpiter y la otra es Europa Clipper. Sin embargo, se han hecho sobrevuelos, en inglés flybys, alrededor de Júpiter con otras misiones, como es el Pioneer 10, Pioneer 11, el Voyager 1 y 2, Ulises y también con Cassini-Huygens y también con Nuevos Horizontes. Estos han sido básicamente el listado de las exploraciones a Júpiter que se han realizado. Sin embargo, desde Tierra se han hecho muchísimas observaciones con numerosos telescopios y facilidades alrededor del mundo. Ahora les voy a comentar sobre una misión espacial que observó a Júpiter, no solo a Júpiter, pero me voy a concentrar en estas observaciones, y fueron las realizadas por el telescopio espacial Herschel. Funcionó por alrededor 4 años, llevaba un telescopio de 3.5 metros de diámetro y fue el telescopio espacial hasta ahora más grande enviado al espacio. Consistió de 3 instrumentos a bordo: el HiFi, que es un instrumento heterodino con muy alta resolución espectral, y 2 instrumentos que se llaman PAX y Spire en inglés, que consistieron en una mezcla entre cámaras y fotómetros también, que tenían una resolución media. Ahora les voy a mostrar
todo en un minuto concentrado, todas las observaciones que realizó Herschel en sus casi 4 años de operaciones. Ellas consistieron en 23.500 horas de observación, más de 37.000 observaciones científicas y utilizadas con los 3 instrumentos. Aquí les muestro prácticamente en un minuto toda la parte del cielo que cubrió las observaciones de Herschel. Disfruten este minuto. Como pudieron observar, los planetas que se estaban moviendo sobre el plano eclíptico son los planetas del sistema solar y las observaciones que fuimos realizando. Ahora me voy a concentrar en las observaciones de Herschel dentro del sistema solar, que ellas ocuparon prácticamente el 3% de todo el tiempo observacional de Herschel. Nosotros condujimos un proyecto especial que era para estudiar agua y su química en muchos cuerpos del sistema solar y realizamos numerosos nuevos descubrimientos. Los voy a enumerar acá y luego me voy a concentrar en 3 de ellos. Entre los nuevos descubrimientos con Herschel detectamos nuevas moléculas, por ejemplo en la atmósfera de Titán, que esa fue la molécula HNC. Hicimos estudios de nuevas atmósferas, por ejemplo las de Ceres, de Ganímedes y de Calisto. Estudiamos el origen del agua en Júpiter y de esto voy a hablar en un minuto. También detectamos la nueva nube de agua que la llamamos el toro de agua de Encelado, que es un toro que bordea a Saturno. También me voy a concentrar un poco en estos resultados. Y obtuvimos la distribución meridional de agua en Saturno. Además de ello, gracias a Herschel también estudiamos cometas y el agua como la de los océanos, por ejemplo, en el caso de Hurley 2. Y obtuvimos nuevas ideas sobre la formación planetaria, por ejemplo, en otro tipo de planetas como Urano y Neptuno. Y abrimos la caja de Pandora con nuevas preguntas también. Por ejemplo, el oxígeno en Marte. Ahora me voy a concentrar en el origen del agua en la atmósfera de Júpiter. Mira, ¿Sí? una pregunta. ¿Tú quieres que te pueda ir haciendo alguna de las preguntas que hacen los oyentes o al final? No, excelente. Me pueden interrumpir y podemos ir Por canalizando aquí, las preguntas, ¿sí? por aquí vienen dos que tienen que ver con lo que has hablado. Por ejemplo, ¿qué hace a estas 4 lunas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las más importantes? Esta es una pregunta. Y la otra, ¿qué avance podría significar el hecho de descubrir una nueva molécula en este contexto? Muy bien. Respecto a la primera pregunta, las 4 lunas. Estas 4 lunas son las lunas galileanas de Júpiter y son muy importantes porque son las más grandes, son activas. Y les voy a comentar más adelante sobre una de los grandes objetivos de la misión JUICE, en la que también estoy trabajando. 2 de ellas pueden albergar vida. Ellas contienen, o hay modelos que contienen un océano o agua en capas, y debajo de esas capas de hielo eh, podrían generarse las condiciones para albergar vida, y ese es una de las metas que tenemos con la misión JUICE que estamos preparando.
Voy a hablar de ello un poquito más adelante. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué impacto tiene la detección de nuevas moléculas? El impacto que tienen es que esas moléculas las estamos detectando dentro de las atmósferas de planetas. Allí existe una química. Cuando la detectamos en una atmósfera que es muy compleja, por ejemplo, el caso de Titán, esas son atmósferas tan complejas como la de nuestro planeta, la Tierra. Cuando detectamos una nueva molécula, se forman o hay información sobre nuevas familias que se generan entre las moléculas y eso da a la generación de nuevas y nuevas familias que da una complejidad química que aún no conocemos y eso altera la física, la química y los mecanismos de la evolución y la formación de esa atmósfera. Por esa razón es muy importante encontrar nuevas moléculas y además de ello podemos entender si son formadas internamente, o sea, dentro de la atmósfera, o si son exogénicas, o sea, si vienen de afuera o si vienen, por ejemplo, de, del impacto de un cometa, por ejemplo, o vienen incluso del efecto de una supernova. Y por esa razón es de suma importancia tratar de detectar nuevas moléculas. Uh-huh. No sé si hay otra pregunta o No, continuamos. continúa, continúa. Muy bien, ok. Les estaba comentando ahora el origen del agua en la atmósfera de Júpiter y ocurrió hace muchos años atrás un impacto de un cometa del SL9, lo llamamos así, impactó a Júpiter y eso depositó material en la atmósfera. Luego, pocos años luego de ese impacto, el observatorio de infrarrojo, el ISO se llaman sus siglas en inglés, detectó agua en la estratosfera. Eso fue en el año 1997. Nos hacemos una pregunta. ¿Es quizás el agua detectada por este observatorio originada por el impacto del cometa en Júpiter? Para saber eso necesitamos instrumentos y necesitamos instrumentos de alta resolución y necesitamos las condiciones adecuadas. Esos nos los proporcionó Herschel. Con Herschel pudimos observar, y aquí les muestro los resultados que obtuvimos con dos de sus instrumentos, con HiFi y con PAX. Arriba les muestro un espectro tomado a 1670 GHz y la observación que la ven en negro y están superpuestos tres modelos. El modelo que mejor se ajusta a las observaciones es el modelo del impacto del cometa y se ajusta muy bien con las observaciones. En estos dos cuadros les muestro el agua observada por PAX a la frecuencia de 66.4 micrones y detectamos que eso es 2 o 3 veces más agua en el sur que en el norte. Entonces aquí hay una evidencia de que lo que estamos observando hoy en día, con Herschel y continuamente, son los restos del oxígeno liberado por el impacto SL9 que ocurrió en el año 1994. Esto es sorprendente porque luego de un impacto de un cometa en una atmósfera, tantos años perdura el agua y bueno, hay formación también de ondas de choque y esas ondas de choque producen nueva química y se producen también trazas de nuevos materiales, pero lo importante es que el agua que estamos observando ahora se generó hace muchos años con el impacto del cometa. Básicamente los resultados de esta investigación es que el impacto del cometa es definitivamente la fuente principal de agua en la estratosfera de Júpiter. También arrojamos indicios de que no hay otras fuentes
que generen esta agua, como pueden ser quizás los anillos u satélites. La distribución vertical que obtuvimos no se ajusta a una fuente como partículas de polvo interestelares, y obtuvimos que existe una asimetría hemisférica. Hay más agua en la parte del hemisferio del sur que en el norte. Aquí les muestro un espectro que estamos analizando actualmente con Herschel, con el instrumento PAX. Es un espectro donde aquí pueden observar que está generado entre 60 y 200 micrones, y detectamos diferentes tipos de moléculas, como por ejemplo es metano, agua y otra serie de moléculas que son componentes minoritarios. Esto se puede hacer gracias a la resolución de estos instrumentos, y este análisis lo está realizando un estudiante que está trabajando conmigo, un estudiante de maestría, y les presento los primeros resultados de este análisis. Ahora que entendimos un poco más sobre Júpiter, lo que sabemos y lo que estamos tratando de entender, nos movemos al planeta Saturno. Igualmente, bueno, Saturno es un planeta muy interesante. ¿Qué sabemos de él? Sabemos su composición. Consiste en 90% de hidrógeno, tiene un poco de helio, el 5%, y otras diversas especies, pero en porcentajes muy pequeños. Su masa es de un poco más de 5 por 10 a la 26 kilogramos. Su tamaño es de más de 120.000 kilómetros de diámetro ecuatorial. Tiene muchísimas lunas, tiene 200. Entre sus lunas, las más importantes o las que nos llama mucho la atención por su química, su física, es Titán y Encélado. Saturno también posee brillantes anillos. Esos anillos son 6 y están compuestos de partículas con abundante agua helada. Saturno también posee un campo magnético, no tan fuerte como el campo magnético de Júpiter, pero allí se realizan tormentas, tampoco tan fuertes como las de Júpiter, pero observamos también tormentas. Miriam, por aquí tenía un Sí. par de preguntitas. ¿Sí? Profesor Jesús, que si la temperatura es tan baja en estos satélites, como por ejemplo en Europa, en Encélado, ¿cómo es posible que haya agua líquida? Por un lado, esa es la primera pregunta. Y te hago la otra. Sí, es correcto. Cuando me refiero al agua, el agua puede estar en diferentes estados. Cuando me refiero al agua es o vapor de agua o agua congelada. Y agua líquida no contiene. Cuando me refiero al contenido del agua, me refiero básicamente, en el caso de los anillos, consiste en agua helada, y en el caso de la atmósfera, es vapor de agua. Muy bien. Por aquí Cristian Echeverry nos pregunta que si es verdad que en Júpiter llueven diamantes. Sí, eso se ha divulgado mucho a través de la prensa. Es un título cuando decimos diamantes. Como tal, no los podemos llamar diamantes, porque los diamantes como tal están compuestos, bueno, básicamente carbono, que pasan un proceso de altas presiones, y este no es el proceso que está ocurriendo en estas atmósferas, pero se les llama diamantes por una similitud con, digamos, agua helada, que forma quizás cristales o algunas formas parecidas. Quizás es por la forma geométrica, pero no por los procesos que ocurren en la generación de los diamantes como los conocemos en la Tierra, que eso es un proceso muy diferente a lo que nos referimos acá con, por ejemplo, agua helada o formas geométricas tipo diamante.
Muy bueno que aclares esa pues, noticia que anda, como tú dijiste, dando vueltas por las redes hace mucho tiempo y pues no se profundiza y bueno, gracias a que tú no lo aclaras, ¿no? Por aquí Sí. preguntan también qué hace a estos planetas tener estos atmósferas gaseosas, porque no son sólidas, por ejemplo, preguntan. Ujú. Sí, eso es una pregunta muy interesante. Eh, Hay una vasta diversidad de atmósferas. Están las atmósferas terrestres, están las gaseosas, por ejemplo, y la diferencia entre unas y las otras básicamente tiene que ver mucho con su proceso de formación y de evolución y depende mucho también, por ejemplo, de sus temperaturas y su gravedad. Cada planeta es único, como los caracteres de las personas, y, y, por ejemplo, el tamaño, la gravedad que poseen y la capacidad de retener o no su atmósfera hace que estas atmósferas se formen y se evolucionen de diferente manera. Eh, los principales factores que determinan una clasificación entre una y la otra es básicamente la gravedad. Y mencionamos solamente dos tipos de atmósfera, pero cuando estudiamos planetas extrasolares, encontramos que hay una vasta diversidad, hay muchísimas otras clases de planetas que están, por ejemplo, los ultra Júpiter calientes, que son atmósferas excesivamente, se comportan un poco como un planeta y un poco como una estrella, son nuevas, y esas no las conocemos en nuestro sistema solar. Hay también otro tipo de planetas como tipo Titán, que la conocemos como una luna, pero también pueden existir como planetas aislados. Y básicamente, sí, su composición y su gravedad determinan mucho sobre su evolución y el tipo de atmósfera que tiene. Muchísimas gracias. Ujú. Adelante. Sí, muy bien. Ahora estábamos hablando eh, la exploración de Saturno y qué tipo de astronaves han sido dedicadas a observar y a entender Saturno y cuáles han tenido sobrevuelos. Básicamente con Saturno, solo una misión ha sido dedicada a ella, que es el Cassini-Huygens. Fue una misión que trabajó entre el 2004 y el 2017, y el resto de las observaciones que sabemos de Saturno fueron flybys o sobrevuelos, y ellas fueron básicamente con el Pioneer 11, el Voyager 1 y 2, pero básicamente nuestra información de Saturno hoy en día viene de Cassini-Huygens. Aquí les muestro un sketch, una muestra de durante las diferentes fases de la misión. La primera parte de la misión es la que se llama la primaria, luego viene una extensión, la equinoccial y luego el solsticio. Y como vemos en la parte de aquí abajo, esto ha permitido durante los años, con mucho detenimiento, ha permitido estudiar Saturno en sus diferentes configuraciones, y no solo a Saturno, sino también a dos de sus lunas, que ha sido Titán y Enceladus. Ha habido una vasta adquisición de datos. Todavía se ha publicado muchísimo sobre Cassini y estos cuerpos celestes, pero aún falta mucho más que analizar, que actualmente muchos colegas y científicos están investigando. Sin embargo, como lo mismo que Júpiter, Saturno también se ha observado con otras facilidades, observaciones puntuales desde la Tierra y desde el espacio. Desde el espacio, con el Herschel, nos concentramos también en Saturno, y nosotros detectamos el toro de Encélado, y esto fue una de las primeras observaciones que se realizó con Herschel, con su instrumento HiFi, que es el de mayor resolución.
¿Qué observamos aquí y qué detectamos? Bueno, básicamente Encélado tiene una actividad criovolcánica. Esa actividad criovolcánica produce geysers, que son básicamente vapor de agua emanando. Esas moléculas emitidas forman un toro. Nosotros detectamos ese toro con observaciones de Herschel a diferentes frecuencias y aquí les muestro el espectro obtenido con otra misión que se llama SWAS, donde la configuración no permitió observar ese toro. Por eso vemos que el espectro está en emisión. Pero con Herschel tuvimos muchísima suerte, no lo esperábamos, pero exactamente el toro estaba en la configuración adecuada y en el momento adecuado, y cuando queríamos observar a Saturno nos dimos cuenta que había una absorción y no entendíamos por qué había una absorción y no una emisión, y descubrimos que esa absorción en el espectro se debía a el vapor de agua. Luego hicimos estudios para saber de dónde se generaba ese vapor de agua y efectivamente es producida por los geysers que está arrojando es lluvia prácticamente que se está generando desde Encélado. Luego, aquí les menciono básicamente los resultados de esta investigación. La extensión de ese toro es de 10 radios de Saturno. La densidad más alta se encuentra a una distancia de aproximadamente 4 radios de Saturno, a una distancia exactamente de 50.000 kilómetros. Nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cuánta agua está produciendo Encelado y que está lloviendo sobre Saturno? Sí, es el 3% y es considerable. Y definitivamente podemos decir que Encélado es la fuente de agua estratosférica en Saturno, y no solo en Saturno, también en Titán. Quizás en otra oportunidad me voy a concentrar también en todas estas observaciones que hemos obtenido en Titán, donde soy especialista en este tipo de atmósferas. Aquí les muestro la distribución meridional del agua derivada por las observaciones de Herschel. Básicamente observamos, disculpen que los interrumpa, no sé si ven igual que yo unos trazos rojos sobre la presentación. Sí, Miriam, estoy ya comunicándole a Luis para que borre eso. Por Ah, muy favor, bien. le Sí. agradecemos a los participantes no rayar la pantalla, porque hay una opción para hacer anotaciones. Ujú. Ya Luis le va a borrar. Sí, continúo. Gracias. Eh, Aquí les presento la imagen de Saturno y una escala donde indica la cantidad de agua que hemos derivado. Encontramos que en la parte ecuatorial es donde se concentra la mayoría del agua y en los polos menos. Eso lo pueden ver en esta distribución gaussiana que obtuvimos acá. Este modelo que generamos en esta publicación muy reciente incluye un efecto que se llama el efecto de la gran tormenta, que se ocurrió en el año 2010-2011 y están incluidas en este modelo. Entonces, con este modelo y estas observaciones podemos concluir cuál es la distribución de agua. Ahora, que ya reporté sobre Júpiter y Saturno, quería hablarles un poco, con pocos detalles, sobre las siguientes misiones que ha habido en el pasado, en el presente y en el futuro de la ESA para observar el universo y nuestra situación actual con las misiones planetarias. En la parte de arriba les muestro toda la flota de misiones espaciales para observar el universo en diferentes longitudes de onda. Básicamente, yo me he concentrado en los últimos años con la misión espacial Herschel, que ya no está operativa,
está en el legado. Y actualmente en desarrollo está otra misión que se llama Ariel, que es una misión también de la ESA va a ser un observatorio para observar planetas extrasolares. Y aquí cuando me refiero a planetas extrasolares, me refiero a sus atmósferas, para estudiar la diversidad y caracterizarlas. En la parte de abajo les muestro la situación de los exploradores del sistema solar. Pueden observar todos los planetas y básicamente, bueno, en el pasado también trabajé con la misión Rosetta, que les voy a hablar un poquito sobre ella, muy cortico. Y actualmente estoy trabajando con la misión de JUICE, que es la misión para estudiar Júpiter y sus lunas galileanas. Entonces les he marcado con un círculo amarillo, básicamente, mis principales focos en las misiones planetarias y espaciales de los últimos años. Ya les mencioné sobre Herschel. Allí trabajé muchos años desde los dos frentes, desde el punto tecnológico, desde el punto de científica de calibración de todos sus instrumentos, pero especialmente con HiFi, y también en la parte científica. Era miembro de varios consorcios de investigación y muchos de ellos del sistema solar. Estoy segura que la mayoría de ustedes están familiarizadas con los conceptos de longitudes de onda. Como ya escuché, bueno, tenemos en la audiencia profesores de física, pero sencillamente quería hacer notar, por si acaso no hay conocimientos frescos acerca de la longitud de onda. Cuando me refiero al submilimétrico y al milimétrico, me refiero a las longitudes de onda que cubren entre 0.1 milímetros y 1 milímetro. Recordemos que cuando la longitud de onda es larga, hablamos de baja frecuencia, y cuando la longitud de onda es cortica, hablamos de alta frecuencia. Y esto es sencillamente porque es inversamente proporcional. Como lo ven aquí, la frecuencia y longitud de onda, sencillamente a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Y cuando hablamos en el infrarrojo, básicamente lo que estamos hablando es de la radiación térmica. Nuestros ojos básicamente se concentran en la parte visual, en el espectro electromagnético visual, como se puede observar en la parte izquierda cuando observamos una casa. Pero el lado derecho que estamos observando es sencillamente lo que una cámara infrarroja observaría en una casa. Hoy en día esta técnica se usa mucho para detectar fugas de calor en las casas, en invierno, por ejemplo, en altas latitudes, en bajas latitudes. Y justamente cuando en fotometría nos referimos a ello, cuando estamos observando el cielo visualmente, podemos, por ejemplo, observar esta protoestrella que observamos aquí en el centro, pero cuando las observamos en longitudes de onda, en el infrarrojo, podemos observar directamente la protoestrella en todo su cocoon. Y esto es a lo que me refiero cuando estamos observando en el infrarrojo o en el submilimétrico. Ahora, ¿cómo llevamos esta noción a las atmósferas? Bueno, con las atmósferas, básicamente, en las atmósferas hay moléculas que están dispersas y bailando, llamémoslo así. Entonces, el infrarrojo interactúa básicamente con las vibraciones moleculares. Aquí les muestro una molécula de agua, y cuando el infrarrojo interactúa con las vibraciones moleculares, aquí les muestro prácticamente cómo interactúan. Bueno, sí, se deberían mover las moléculas básicamente con ejercicios de gimnasia arriba y hacia abajo, ¿no? Esas son las vibraciones moleculares. Y cuando estamos hablando de submilimétrico son con las rotaciones. Cuando observamos aquí, por ejemplo, rota nuevamente,
Entonces, esa es la diferencia cuando estamos hablando en el infrarrojo. Trabajamos con vibraciones moleculares y cuando hablamos en el submilimétrico son con las rotaciones moleculares. Teniendo estos conceptos claros, ahora me muevo a otra misión que es la misión JUICE, que significa en inglés el Jupiter Ice and Moons Explorer. En español se traduce como la exploradora de las lunas heladas de Júpiter. Esto es una misión europea a Júpiter y a sus lunas heladas, en la que estoy trabajando. Estamos en la fase de desarrollo. Básicamente, esta misión se concentra en dos campos. Uno es en estudiar mundos habitables alrededor de los gigantes gaseosos, básicamente con las lunas Europa, Ganímeda y Calisto. Y también con esta misión queremos explorar el sistema joviano como un arquetipo de gigantes gaseosos. Ya sabemos mucho de Júpiter, pero como es un superlativo en todos los sentidos, hay mucho que aún no conocemos de este planeta. Los tópicos para estudiar son variados. Queremos estudiar el interior, queremos estudiar la superficie, la parte más que está debajo de la superficie, porque allí, como les expliqué antes, puede que hayan condiciones para albergar vida. Queremos estudiar la geología, la atmósfera, el plasma, el planeta Júpiter en sí, sus lunas, los anillos. Recordemos que Júpiter también tiene anillos, son 4, son muy débiles, no son comparados a los anillos de Saturno, pero están allí. Y queremos también conectar estos estudios a otros planetas extrasolares. Entonces, de Júpiter es un planeta muy interesante. Ya aprendimos que es el planeta más grande, ocurren tormentas también de vasta magnitud, tiene la rotación más rápida de todas, es de 10 horas o aproximadamente de 10 horas. Tiene el campo magnético más grande de todo el sistema solar, tiene la luna más grande y todas esas lunas también son más activas. Ahora les voy a dar unos datos de esta misión de JUICE. Se seleccionó en mayo del 2012. Actualmente está en la fase de producción e implementación. Debe estar lista en septiembre del año entrante, si no hay retrasos. El tiempo de vida de esta misión es de aproximadamente 8 años de crucero. De crucero significa desde que se lanza hasta que llega a la meta, y aproximadamente 3.5 años en operaciones en el sistema joviano. El lanzamiento se espera que ocurra entre mayo y junio del 2022 y los datos esperamos que empiecen a arrojarse para el 2030 y culminaría la misión en junio del 2033. JUICE lleva consigo 10 instrumentos. De esos 10 instrumentos, nosotros estamos trabajando en particular con uno de ellos, que se llama HWPY en inglés, el instrumento de las ondas submilimétricas. Tiene básicamente 2 bandas. Aquí les muestro las frecuencias en las que trabajamos y aquí básicamente las unidades de ese instrumento. Ese instrumento consiste, aquí se encuentra la ubicación en la sonda, en JUICE. Aquí en la parte de arriba, en este dibujo, se encuentra la unidad de telescopio y receptor. Tiene un telescopio de 30 centímetros con 2 espejos. El principal, que es este que observan aquí, el M1, y tiene un espejo secundario que se llama M2. Tiene una unidad de recepción, la unidad electrónica, y tiene un radiador. Las metas de este instrumento, básicamente, nosotros queremos estudiar las lunas heladas de Júpiter, queremos estudiar la química, la meteorología y la estructura de la atmósfera central de Júpiter, queremos estudiar procesos atmosféricos y magnetosféricos conectados con todo ese sistema y queremos estudiar isótopos atmosféricos. Estos son muy importantes también
porque nos indican la formación y la evolución de Júpiter, la atmósfera, y eso es algo que aún no entendemos y no lo sabemos. Ahora que ya hablamos de Herschel y de JUICE, ahora quería hablarles un poquito sobre la misión Rosetta. Estoy muy segura que todos ustedes han oído hablar de ella porque ha sido una misión que fue la primera misión diseñada para orbitar y aterrizar sobre un cometa. Fue una misión básicamente consistiendo en un módulo orbitador con 11 experimentos científicos. También contó con un módulo de aterrizaje que se bautizó como Philae, que llevaba 10 experimentos adicionales. Hubo un encuentro con el cometa Churyumov-Gerasimenko, y el fin de la misión ocurrió en el año 2015. Ya está fuera de operaciones, pero arroja muchísimos resultados. Yo trabajé con con sus cámaras científicas que se llama OSIRIS, en inglés significa el Optical Spectroscopy and Infrared Remote Image System, y tuve la suerte de utilizar estas cámaras durante un monitoreo de una misión que fue americana. En aquel entonces se llamaba Misión Impacto Profundo. Algunos de ustedes seguramente se acordarán, en el 4 de julio del 2005. Quizás para los más pequeños no se recordarán. Eso fue básicamente, la NASA lanzó un proyectil a un cometa que se llamaba Tempel 1, y el impacto generó material arrojado, y la misión básicamente era entender la diferencia entre la superficie del núcleo del cometa y su interior, además de estudiar las propiedades físicas de las capas del cometa. En aquel entonces hubo a nivel mundial una campaña de observación sin precedentes. Desde la Tierra, muchísimos telescopios apuntaron hacia este cometa, hacia Tempel 1, y del espacio, todas las misiones que existían en aquel entonces apuntaron hacia este cometa, incluyendo Rosetta. Rosetta en aquel entonces estaba en crucero, se había lanzado y estaba hacia su meta, que era otro cometa, pero se activó por 17 días. Durante esos 17 días, básicamente, monitoreamos al cometa por 2 semanas y estudiamos al cometa con diferentes vistas, comparadas desde Rosetta o comparadas desde el Deep Impact. En aquel entonces, yo me concentré en modelos que nos dieran pistas en los eventos seguidos del impacto con ese proyectil. Entonces, nuestros resultados arrojaron básicamente que el impacto arrojó polvo que se movió a 220 metros por segundo, y ese resultado concuerda con otras investigaciones, pero estuvo en desacuerdo con las observaciones obtenidas con el Hubble Space Telescope. Básicamente porque nosotros estamos observando diferentes tamaños de partículas, ¿no? Las partículas más pequeñas iban con una velocidad mucho más grande, y las partículas mucho más grandes se movían con una velocidad mucho menor. Con este resultado también derivamos la distribución de velocidad de las pequeñas partículas, generando modelos y observaciones que concordaban unos con los otros. Bueno, ahora, para ir acercándonos al final de esta charla, quería mencionarles otro de nuestros grandes objetos durante el mes de julio. No solo es Júpiter y Saturno en oposición, pero también tenemos al cometa Neowise. ¿Qué ocurre con este cometa? Bueno, este cometa se descubrió muy recientemente, se descubrió en marzo del 2020. Nos visita
bueno, muy esporádicamente, cada aproximadamente 6.800 años. Significa que en nuestras vidas es la visita que podemos recibir, se debe a su nombre, a una misión que fue el que lo detectó, que se llama en inglés el Near Earth observaciones del Wide Field Infrared Survey Explorer de la NASA. Actualmente el cometa completó ya su perihelio, el punto más cercano al Sol, y eso ocurrió el 3 de julio. Actualmente, la siguiente pregunta que todos nos hacemos es cómo y dónde observar al cometa Neowise. Nuevamente, cuando queremos hacer observaciones astronómicas, depende mucho de dónde estemos localizados, de las condiciones atmosféricas y también de la situación topográfica de la ciudad donde nos encontremos. Este cometa, doy aquí las coordenadas porque la audiencia básicamente se encuentra en Colombia. Menciono también las circunstancias para la observación desde Venezuela, y quizás algunos hispanoparlantes se encuentran ahora también en España. Básicamente, en esta quincena de julio, desde Colombia y Venezuela se puede observar después de la puesta del sol. Miramos en la dirección básicamente noroeste, cerca del horizonte, y aparecerá cada vez más elevado con los días. ¿En dónde exactamente? Bueno, el 17 de julio se encontraba en la Osa Mayor y el 29 de julio, por ejemplo, se encontrará en otra constelación que se llama Coma Berenices. Para los observadores que se encuentren, por ejemplo, en España, también se puede observar después de la puesta del sol. Miramos hacia derecha, cerca del horizonte. A medida que van transcurriendo los días, el cometa también se va hirviendo más elevado e inclinado hacia el oeste. Hoy escuché que ya hay reportes desde Colombia y Venezuela con las primeras imágenes. Significa que ya lo podemos observar. Mejor si nos situamos lejos de fuentes lumínicas, con binoculares y telescopios, pero quizás tenemos suerte y también podemos observarlo a simple vista. En España y aquí en Europa, en Alemania, se puede observar a simple vista, ya está perdiendo su brillo, y para los observadores en Europa, pero afortunadamente para los observadores que se encuentran en Sudamérica, es ahora que empieza a observarse y mucho mejor también. Termino, bueno, esta charla con algunos agradecimientos, y en este caso los agradecimientos a toda la gran familia de Herschel, que ha ayudado a contribuir a tantas discusiones, resultados y aún resultados por venir de todo el sistema planetario. Y a ustedes muchísimas gracias por prestar atención. Muchísimas gracias, Miriam. De verdad que muy buena, muy interesante, muy nutrida la información que nos trae sobre estas misiones y sobre los planetas y el cometa. Por aquí tenemos varias preguntas que nos han venido haciendo a lo largo también de la presentación, que no te las ha hecho. Vamos a ir en orden cronológico. En principio, me pregunta, ¿se sabe algo del origen de la tormenta en uno de los polos de Saturno? Bueno, estas tormentas ocurren con mucha frecuencia. El origen de estas tormentas, hay teorías y hay modelos, los mismos modelos que se aplican para Júpiter y la generación de estas tormentas eléctricas. Sí, hay unos modelos básicamente en la física que ocurre dentro de la atmósfera, y básicamente recordemos que estos planetas rotan muy rápido y se generan vientos
y con estos vientos se generan también cambios de presiones. Estas presiones cambian a medida que nos elevamos en presión o en altitud y ocurren zonas donde por ejemplo, la convección es más eficiente que en otras y entonces se generan las condiciones para que ocurran tormentas eléctricas más en unos lugares que en otros. Ahora, el origen de cómo ocurren estas descargas eléctricas, todavía hay estudios que deben hacerse y se están haciendo en el laboratorio, donde se generan o se simulan las mismas condiciones y aún está en estudio. Sobre todo la parte de descargas eléctricas, pero está un poco mejor investigado la parte física de cómo se genera. Ahora, para validar esos modelos se necesitan más observaciones. Y estas observaciones hasta ahora se han obtenido con el Cassini-Huygens y esperemos que a medida que se analicen más los datos se puedan estudiar mucho mejor. Pero si queremos estudiar tormentas, sí, Saturno es un buen objeto, pero mucho mejor es Júpiter, porque justamente en Júpiter es donde estas tormentas son de mucho mayor magnitud y con mucho más frecuencia. Muchas gracias. Por aquí me preguntan que si es cierto que Júpiter actúa como un escudo natural que protege a la Tierra de posibles asteroides. Sí, recordemos que Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar. La ubicación de Júpiter y su distancia hacia la Tierra es muy favorecedora para nuestra vida porque con su masa y su diámetro, todos los posibles visitantes que sean asteroides, cometas, partículas, por supuesto, llegarán y se acercarán más por el campo gravitatorio a Júpiter y no hacia la Tierra. Si no existiera Júpiter, probablemente los impactos hacia la Tierra hubieran sido muchísimo mayores y hubiera sido quizás y probablemente mucho más difícil generar vida en nuestro planeta. La pregunta que te acabo de responder la hizo Karen Marmolejo, olvidó comentarlo. Ahora Juan Andrés Martínez nos pregunta que qué tan altos pueden ser los geysers de Encelado. Sí. Los geysers encelados ocupan, ellos eyectan material a vastas extensiones, mucho más de aproximadamente 50.000 kilómetros. Significa que llueve directamente sobre Saturno, sobre Titán y todo lo que está alrededor. Cuando me refiero, bueno, las partículas es a medida que emanan y se eyectan de la Luna, la cantidad de agua es mucho mayor, pero bueno, ellos tienen que seguir un flujo y un patrón que ya cuando llegan, por ejemplo, a Júpiter, a Saturno y a Titán, por ejemplo, allí lo que caen son, digamos, son las pequeñas gotas de rocío, ¿no? También en el mismo sentido, Karen Marmolejo pregunta que si el agua que llueve en Saturno y que viene de Encélado, ¿qué composición tiene? Que si es la misma agua que nosotros conocemos o si tiene otros componentes. Esa es una excelente pregunta, porque para comprobar qué otro tipo de moléculas se encuentra, hacen falta observaciones de alta resolución. Hasta ahora, ese tipo de observaciones, bueno, ya se están empezando a hacer con facilidades, por ejemplo, como ALMA, que es un arreglo que se encuentra en Chile. Se están empezando a hacer las primeras observaciones
y se han encontrado eh, indicios de lo que pudiesen ser otras trazas. Son muy débiles, son componentes minoritarios, pero están basadas básicamente en agua, pero hay otros elementos. Hay, por ejemplo, se ha encontrado, bueno, oxígeno, carbono y otras, sí, básicamente carbono. Uh-huh. Muy bien. Por aquí Lida Patiño, también de Caracas, nos pregunta que si algún día se podrá vivir en otros planetas. Mm. Sí, bueno, eso es quizás un sueño hoy en día. La posibilidad de poder viajar y llegar hasta ellos. Bueno, primero eh, nos tenemos que plantear la pregunta si existe vida en otros planetas y luego tendríamos que plantearnos la tecnología y los conocimientos necesarios para que nosotros como una combinación de que necesitamos, sí, pues necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos una determinada cantidad de condiciones, de temperatura, de presión, que si se alteran un poco no podríamos vivir. Tendríamos que tener eh, otros planetas parecidos a la nuestra para poder ir hasta allá y poder vivir allí. Hay una búsqueda actualmente de lo que se llama Tierra 2, Planeta 2. Se han encontrado parecidos, pero hasta ahora no se ha encontrado un planeta tan similar como el de nuestra Tierra. Eh, Llegará el momento en que, cuestión de tiempo y de tecnología, que se encuentre. Y después que se encuentre, bueno, llegará el momento que se desarrolle la tecnología para poder llegar hasta allá y viajar, pero probablemente no seremos nosotros, sino otras generaciones las que podrán realizar ese tipo de viajes. Sí, muy probablemente va a tardar bastante. Uh -huh. Por aquí Simón Gutiérrez nos pregunta que si el próximo telescopio espacial James Webb puede ayudar en esta investigación, ¿de qué manera? Uh -huh. Sí. El, Otra de las facilidades que no mencioné, se encuentra el James Webb, que afortunadamente, bueno, acaban de anunciar que su posible fecha de lanzamiento va a ser pronto, porque se ha pospuesto varias veces. Hay muchos programas para estudiar atmósferas de planetas extrasolares y también de nuestros planetas. Está Júpiter envuelto y también Saturno y otros planetas también. Puede ayudar muchísimo y va a arrojar muchísimos resultados. Actualmente, sus longitudes de ondas y sus resoluciones se pueden combinar con otros instrumentos desde Tierra que tienen mayor resolución, y cuando hay técnicas y métodos que cuando se combina la alta resolución con la baja resolución, podemos inferir mucho más y penetrar mucho más la atmósfera, y esos esfuerzos los estamos trabajando hoy en día. Trabajo con un instrumento que no lo mencioné, también desde la Tierra, que se llama CRARES Plus, que va a estar montado en el Very Large Telescope en Chile, y ese es un instrumento de alta resolución. Cuando lo combinemos desde Tierra con el James Webb, que es de relativamente baja resolución, estamos desarrollando métodos para inferir la atmósfera de planetas como los nuestros, del sistema solar y de exteriores. Cuando me refiero a inferir la atmósfera, me refiero a parámetros como la temperatura en función de la altitud, a la abundancia de las especies en función de la altitud, y la dinámica. La dinámica se refiere a los vientos. Uh -huh. Muy bien. Eh, por aquí Sandra Cifuentes nos pregunta que ¿por qué se forman los anillos en unos planetas sí y en otros no? Esta pregunta también es muy interesante. El mecanismo de formación de anillos.
Eh, no se sabe, no se sabe. Hay dos modelos hoy en día. Es sobre todo sobre cuándo se formaron. Hay un modelo que indica que se formaron hace mucho tiempo y hay otro modelo que indica que se formaron hace poco. No se sabe a ciencia cierta porque las observaciones no pueden discernir entre un modelo y el otro, hacen falta muchísimas observaciones más. Eh, no sabemos primero la edad, en el caso de Saturno. Ahora, el por qué se generan tampoco lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que son más frecuentes de lo que pensábamos y en los últimos años se han detectado más y más, por ejemplo, en los objetos transneptunianos, que son estos objetos que se están más allá de Neptuno y en los últimos 5 años, con técnicas observacionales, se han detectado nuevos anillos sobre ellos. Eh, lo que estamos ahora investigando es, tiene que ver mucho con su formación y hay mecanismos, por ejemplo, una teoría, un modelo, son impactos que ocurrieron, que esos impactos generaron que una parte de su material se eyectara y ese material quedara orbitando, pero el por qué 2, el por qué 3 o el por qué 6, eso, y también la edad, eso es algo que no se sabe. Uh-huh. Muy bien. Vanessa Rodríguez nos pregunta que si la zona del espectro ultravioleta podría también ser útil para esta investigación. Uh-huh. Sí, efectivamente. Toda la información que recibimos en el campo electromagnético es importante. En los planetas, eh, a medida que nos movemos de longitud de onda, básicamente lo que vamos haciendo es penetrando más la atmósfera. Cuando estudiamos en el ultravioleta, básicamente lo que estamos estudiando son las capas mucho más externas de las atmósferas, las exoatmósferas, y son muy importantes. Son muy importantes porque con ese tipo de longitudes de onda estudiamos las interacciones entre la estrella y el planeta. Y básicamente toda esa energía es básicamente la que genera la química en la atmósfera, o sea, los rayos ultravioleta, junto, por ejemplo, a los rayos cósmicos que interactúan entre ellos y forman la complejidad de las especies. Pero es básicamente todos esos rayos ultravioleta lo que en realidad están generando la atmósfera y son de suma interés, son importantes. Muy bien. Miren, esta sí para verte mejor mientras nos conversas, para la presentación y para ver tu imagen mejor. Voy a la siguiente pregunta. Eduardo Ayesta nos pregunta, o nos comenta más bien, no es una pregunta, sino un comentario, que en el año 2003 la NASA tenía una misión parecida al JUICE, se llamaba JIMO, también para observar la luna de las heladas de Júpiter, pero que fue cancelada en el 2005 por su alto costo. No sé si nos quieres comentar algo sobre esto. Sí, ah, en particular conozco pocos detalles de esta misión fallida. Probablemente fue una misión americana de la NASA. Ha habido muchas propuestas que inicialmente pasan la fase de que se llama el estudio de concepto, de la fase de conceptual, y luego la fase conceptual tiene que competir con otras misiones que usualmente se escogen 3 o 4, compiten entre ellas y luego se escoge a una. Algunas de estas misiones quedan abandonadas porque otra entra en competencia y no hay suficiente financiamiento, o por ejemplo, luego en la fase de conceptual
sencillamente se determinó que ha sido muy costosa para continuarla y, y fue el caso de este proyecto. Ujú. Muy bien. Daniela Vélez nos pregunta que si el cometa se está moviendo, ¿por qué lo vamos a poder observar tantos días? Ujú. Sí, sí, eso depende de las efemérides del cometa. Recordemos que el cometa tiene una órbita nos está visitando, llega a un afelio, el punto máximo donde está más cerca del Sol, luego se empieza a retirar. Eh, Se está moviendo y, eh, y lo observamos desplazándose a esa velocidad visto desde la Tierra y por supuesto se está moviendo, pero no tan rápido como para que desaparezca en 3 días o en 4 días, sino a una velocidad que cada día, bueno, se está alejando eh, con, con esa órbita vista desde la Tierra. Ujú. Por aquí hay muchas expresiones de agradecimiento, felicitaciones, muy interesante. En general, por aquí Arthur Misionero nos hace una pregunta que ya hace referente a la altura de los geysers, que pregunta que si afectan a la Tierra. No sé si quieres comentarle sobre Mm, eso. sí, hasta ahora no se ha determinado que la extensión de esos geysers puede influenciar nuestro planeta. Eh, Puede que sí, puede que no, pero hasta ahora sí, hace falta quizás nuevas observaciones y nuevos estudios para determinar en qué medida afecta, pero hasta ahora podemos decir que no se ha determinado, no se ha encontrado ningún efecto directo o indirecto sobre nuestro planeta. Muy bien, aquí la antepenúltima pregunta nos dice Cristian Echeverri que ¿qué me puedes decir sobre el planeta 9? Mm, sí, el planeta 9 es, es básicamente un modelo que se generó básicamente es un modelo matemático que explica que debe existir un planeta localizado en determinada zona por el tipo de geometría y eh, sí, de parte gravitatoria. Eh, no se sabe, no se ha descubierto. Desde el punto de vista observacional, carece de algún tipo de observación, pero desde el punto de vista matemático, hay modelos que, que calculan que debe existir exactamente en esa parte que es mucho después de Neptuno, en donde se encuentran localizados más de 2000 transneptunianos y sí tiene basamento matemático y de órbitas, pero hasta ahora carece de argumentos físicos. Ujú. Muy bien, y por aquí Sergio Mejía nos pregunta que cuáles son las moléculas más complejas encontradas como precursores de los ácidos nucleicos como urea, azúcares, glicoaldehído, etcétera. Ujú. Sí, hasta ahora los más complejos se han detectado en Titán y son mucho más complejos que los hidrocarburos y uno de ellos, bueno, eh, se ha detectado plástico. Eh, sí, recientemente, gracias al Cassini, y bueno, se siguen, porque esas forman familias complejas y más complejas, y hasta ahora, bueno, las familias más complejas que se han encontrado mucho más, la parte mucho más baja de la atmósfera, sí son complejos hidrocarbónicos y también, bueno, más reciente lo que se encontró fue la evidencia del plástico. Interesante. Muy bien, y la última, ahora sí,
Juan Andrés Martínez pregunta que respecto a los núcleos sólidos de Júpiter y Saturno, se ha comprobado algo que indica que existen o siguen siendo hipotética su existencia del núcleo sólido, si existe o no. Un núcleo sólido. Júpiter y Mm, Saturno. mm. Sí, hay modelos del interior de Júpiter. Esos modelos sí tienen un núcleo sólido. Eso es una evidencia que viene de modelos y de observaciones de las capas más altas. Sin embargo, lo que no se sabe es muy bien su extensión y hasta qué punto, o sea, su extensión en altitud. Pero sí se sabe que está formado por un núcleo sólido. Bueno, Miriam, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por tu información tan excelente y detallada. Ya, yo sé que para ti ya es prácticamente medianoche allá en Alemania, estamos abusando de tu tiempo. Y para Eh, mí es un placer. sí, bueno, aquí pues sí, siguen expresando felicitaciones en el chat, agradecimiento y bueno, por parte del Planetario de Medellín, del Parque Explora, de nuevo pues ya para finalizar te damos las gracias muy efusivamente por esta deferencia que has tenido con nosotros y bueno, estaremos en contacto para futuras actividades. Muchísimo éxito por allá y bueno, si no has visto, si no has podido ver el cometa, todavía estás a tiempo. Bueno, Muchísimas gracias y gracias a ti, a todo tu equipo y del planetario por la invitación nuevamente y a todos por el interés. Gracias. bueno, un abrazo y feliz noche por allá. Feliz, Gracias, feliz tarde, feliz noche. gracias. Hasta luego, Miriam, un placer. Hasta luego, hasta luego.